بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz y la misericordia del Creador de todo cuanto existe sea con todos ustedes, queridos hermanos y hermanas. Empezamos con esta parte o esta nueva parte que tiene que ver con el mundo después de la muerte dentro de los fundamentos islámicos. Ya hablábamos que uno de los aspectos de la creencia islámica es el hecho en el que el musulmán crea que luego de la vida terrenal o luego de esta vida material que tenemos en el planeta Tierra hay otra vida y que hay un mundo después de la muerte y que este mundo tiene varias etapas, las podríamos denominar en 3 etapas y que asimismo va a haber un día del juicio final en el que los seres humanos van a ser juzgados por sus acciones. Entonces todo esto hace parte de la creencia de los musulmanes en el mundo después de la muerte o en la vida después de la muerte. Entonces nosotros hablábamos del día del juicio final al cual se tendrán que enfrentar los musulmanes, día establecido por el Creador de todo cuanto existe y quien Él es el único que sabe del día exacto y del momento exacto en el que se establecerá el mismo. Dentro del tema del mundo o de la vida después de la muerte hay un tema muy importante y que es el mundo del Barzaj. El mundo del Barzaj es un periodo intermedio entre la muerte y el día del juicio final. De conformidad a las creencias islámicas, cuando el musulmán muere, cuando el musulmán fallece, antes del día del juicio final va a estar en una etapa, va a estar en un momento, va a estar en una dimensión, la cual es denominada el mundo del Barzaj. Y en esta etapa y en este mundo va a estar hasta el día del juicio final, en el que Allah subhanahu wa ta'ala establecerá para todas sus criaturas, aquellas que tienen intelecto y aquellas que deben rendir cuenta por sus acciones, establecerá para las mismas el día del juicio final o el día del ajuste de cuentas. Este mundo del Barzaj se encuentra fundamentado en el Sagrado Corán y en los hadices, que hace referencia a esa etapa de que luego de que la persona fallece y antes de establecerse este día del juicio final va a permanecer en la misma. Realmente el día del juicio, el mundo del Barzaj de conformidad se encuentra en el Sagrado Corán y lo extraemos del Sagrado Corán, asimismo como la tumba van a ser un antecedente a lo que tiene que ver con el día del juicio final, pues asimismo como muchas personas van a estar reposadas y van a estar tranquilas en el mundo del Barzaj, Dios Todopoderoso nos permite estar entre ellas, realmente muchas otras personas van a sufrir las consecuencias de las malas acciones y van a sufrir las consecuencias del pecado y de la incredulidad. Dios Todopoderoso nos libre de estar entre estas personas. Entonces, cuando nosotros hacemos una lectura del Sagrado Corán, por ejemplo, en lo que tiene que ver la sura de los creyentes, ahí extraemos la creencia, de la misma extraemos la creencia en el mundo del Barça,
creencia que deben de tener los musulmanes como algo categórico dentro de la fe islámica. Entonces es ahí, por ejemplo, cuando en la sura Los Creyentes, en el capítulo 99 y en el capítulo 10, en el versículo 99 y en el versículo 100 de la misma sura, nos encontramos que Allah subhanahu wa ta'ala manifiesta a la humanidad en relación a las acciones del hombre y en relación a este encuentro que va a tener con la realidad y con la muerte. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala manifiesta a la humanidad hasta que a uno de ellos, refiriéndose al hombre, refiriéndose al ser humano, hasta que a uno de ellos le llegue la muerte, dice: Señor mío, devuélveme, tal vez haga las acciones correctas que he dejado de hacer. No. Y esa es la respuesta que se le da al ser humano. No, esas son solo palabras que dice, y tras ellos habrá una barrera barzaj hasta el día en que sean resucitados. He aquí en estos dos versículos del Sagrado Corán, primero nos encontramos con la reflexión de aquellas personas que se encuentran frente a la muerte, y al encontrarse frente a la muerte y no haber realizado buenas acciones en la vida, le van a pedir al Creador, le van a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que por favor los retorne a la vida para volver a realizar buenas acciones. Entonces nos encontramos en la respuesta, con la respuesta en el Sagrado Corán, que las respuestas para ellos va a ser no. Dios nos libre de estar entre ellos, Dios permita que seamos de todas aquellas personas que nos presentemos con buenas acciones y que nos presentemos con un alma tranquila en el momento de nuestra muerte. Entonces la respuesta es no a estas personas, y cuando se da la respuesta en el Sagrado Corán, ahí mismo se indica de que estos van a tener una situación o van a estar en una dimensión, van a estar en un espacio antes del día del juicio final, y por ello este es uno de los apartes del Sagrado Corán que nos verifica y que nos ratifica la existencia y la creencia categórica en el mundo del Barça para los creyentes. Y entonces es ahí cuando dice, esas son solo palabras que dice, refiriéndose a la persona que se presenta con malas acciones o con muy pocas acciones valederas ante Allah subhanahu wa ta'ala el día de su muerte. Y ahí Allah subhanahu wa ta'ala manifiesta: y tras ellos habrá una barrera, barzaj, hasta el día en que sean resucitados. Esto quiere decir ese espacio, hasta el día en que sean resucitados. Esto quiere decir ese espacio que va a existir entre las personas que se encuentran vivas en el mundo terrenal y estas personas que han fallecido, pero directamente no pasan a la otra vida denominada la vida luego del día del juicio final. Estas personas simplemente pasan a una dimensión, pasan a una etapa en la cual van a estar esperando hasta el día del juicio final. Y luego del día del juicio final, realmente es que se establece la otra vida para el creyente. Y este es un punto muy importante que debemos de tener en cuenta, porque en algunas ocasiones confundimos la otra vida, que es luego del juicio final, con la vida después de la muerte. La vida después de la muerte se compone por el mundo del Barzaj, en el cual los seres humanos van a estar esperando para el día del juicio final y el ajuste de cuentas, para que luego venga ahora sí la otra vida. Pero no se puede considerar a los espacios o a las dimensiones que vienen para el hombre luego de la muerte, exactamente no se pueden considerar como la otra vida. La otra vida se considera es la vida luego del día, la vida que tiene el ser humano luego del día del juicio final, y esta es la que es considerada como la otra vida para el ser humano. Entonces aquí nos los especifica el Sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala, cuando nos dice: y tras ellos habrá una barrera barzaj hasta el día en que sean resucitados. Ese día en que los seres humanos sean resucitados, para Allah subhanahu wa ta'ala establecer el día del juicio final, es en el cual esta barrera entre los seres humanos que están vivos
en la tierra, y aquellos que han muerto se va a vislumbrar y va a quedar un espacio en el cual esos dos mundos van a ser un solo mundo y se va a establecer el día del juicio final para que venga la otra vida para toda la creación que tiene la obligación de rendir cuentas ante el Creador de todo cuanto existe. اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافذ اللهم إني أسألك بعلمك كله. Asimismo, también nos encontramos con otros apartes del Sagrado Corán que nos hacen referencia, así como los que nos aclaran la existencia de este mundo intermedio, de este Barzaj para las personas que han fallecido antes de venir el día del juicio final. Así también nos encontramos con otros apartes del Sagrado Corán que nos hablan de este mundo intermedio, pero también nos hacen el llamado a que en este mundo va a haber tranquilidad para los creyentes y va a haber castigo para los incrédulos. O sea que es como una antelación de la vida del ser humano luego de el día del juicio final, esta etapa que tiene que vivir luego de que fallezca, luego de que muera. Y entonces es así como nos encontramos apartes del Sagrado Corán, como en la Sura Ghafir, Sura 40, el versículo 46 nos manifiesta: serán expuestos al fuego por la mañana y por la noche, y el día en que se constituya la hora se les dirá: haced ingresar a la casta del faraón en el peor de los castigos. Realmente, podemos ver cómo aparte del Sagrado Corán de la Sura Ghafir, el versículo 46 nos manifiesta de que si bien es cierto el día que se establezca el día del juicio final, se les va a ordenar a los mismos que ingresen al fuego y que ingresen al peor de los castigos anterior a este juicio emitido por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Ya los mismos estaban siendo objeto de castigo en este mundo del Barzaj, la familia y la progenie, la casta de Faraón. Entonces es ahí cuando dice el versículo del Sagrado Corán: serán expuestos al fuego por la mañana y por la noche. O sea, esto es anterior al día del juicio final, este castigo. Y el día en que se constituya la hora, se les dirá: haced ingresar a la casta de Faraón en el peor de los castigos. Entonces podemos ver cómo el Sagrado Corán también nos habla, y es en el Sagrado Corán en el cual encontramos el fundamento para manifestar que las personas que fallecen, que las personas que mueren y van al mundo del Barzaj o quedan en ese mundo intermedio hasta que se establezca el día del juicio final, van a tener una antelación de lo que es su vida en la otra vida, de lo que es su vida luego del día del juicio final, llámese castigo o llámese bendición y recompensa por parte del Creador de todo cuanto existe. Así también encontramos hadices y encontramos narraciones y encontramos apartes del Sagrado Corán que nos hablan del bienestar de los bienhechores, de aquellas personas de que antes del día del juicio final que se van a encontrar en este mundo del Barzaj, van a tener una vida tranquila, van a tener una vida afable y van a estar al lado de su Señor. Y Allah subhanahu wa ta'ala, en el caso de los creyentes, en el caso de los fieles del Creador de todo cuanto existe, denomina para los mismos que no están muertos y manifiesta en relación a los mismos que no están muertos, sino que están vivos y gozan al lado de su Señor. Y es ahí cuando en el Sagrado Corán nos encontramos apartes como este que nos enseña: y no digáis de quienes fueron matados en el sendero de Dios están muertos, sino que están vivos, solo que no los percibís.
regocijados por lo que Dios les otorgó de su favor y jubilosos por aquellos que todavía no les han alcanzado de los que les siguen, de que no tendrán temor ni se atribularán. Estas personas por sus buenas acciones y especialmente en el caso de aquellos que dan su vida en la causa del Creador de todo cuanto existe, estarán regocijados al lado de su Señor y estarán contentos y alegres esperando a sus hermanos creyentes que les siguen en ese camino y que todavía no han pasado a ese mundo del Barzaj para esperar el gran premio luego del día del juicio final. Entonces esto es lo que tiene que ver con el mundo del Barzaj, queridos hermanos y hermanas, y en resumidas cuentas lo denominamos como el mundo intermedio entre la muerte y el día del juicio final, entre el mundo luego de la muerte y el día del juicio final. Queridos hermanos y hermanas, no siendo más por el día de hoy, nos despedimos de ustedes. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا كاشف النوايا يا عالم الخفايا اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا اغفر لنا ذنوبنا وارفع